Buenas noches, Muchas Luis. gracias. Buenas noches, Luis. Buenas noches. ¿Alguno de ustedes le parecería que revisáramos el contrato que me envió? Sí, Lick, el mío, si fuera tan amable. Ok, deme un segundo. Pues ahorita estoy viendo el correo donde me lo enviaron para ver cómo me aparece. Ok, deme su correo. Chitumul Ismalej 11. Ahorita voy a vamos a revisar. Solo me descarga su documento y lo vemos. Bueno, voy a proceder a proyectarles la escritura al compañero y vamos revisando. De acuerdo, Lick. Perfecto, ¿todos pueden ver la proyección de la pantalla? No, Lick. No, Lick. No se ve. No se ve, Lick. Ahora sí, Lick. Bueno, Ahora sí. perfecto, ok. Está dando un poco de problemas el sistema leve. Vamos a entrarle. Vamos a ver, váyame ayudando a darle lectura ahí y cualquier error me indican, por favor. Ya solo en lo que tengo yo ahorita frente para que lo tome en consideración, Domingo, tiene un pequeño error en la fecha. ¿Cuáles son los dígitos con los cuales se compone la fecha en Guatemala, como nosotros la tomamos? Domingo. Sí, le escucho, Lick. El día 13 de Sí. septiembre. No, se compone de día, mes y año. Entonces, es redundante que usted indique día. Es como que si después indicara mes de septiembre del año 2023. Indicar eso es redundante porque al usted indicar 13 de septiembre de 2023, se entiende que ahí está haciendo referencia al día, al mes y al año. Pero si se da Ya. cuenta usted ahí, Sí, de acuerdo. día. Lick. Lo otro es el abuso de minúsculas.
Ya habíamos hablado de eso. Bueno, ahí no, yo no estoy de acuerdo con eso porque no hay necesidad. Y puede utilizar prácticamente mayúsculas y minúsculas sin ningún inconveniente. Acá, el punto. ¿Por qué? Porque estás terminando oraciones separadas. Si se da cuenta, termina la frase del lugar y la fecha, donde usted está redactando el instrumento público, sin ningún inconveniente. Después comparece por una parte, bueno, comparece el señor, hay que utilizar a usted el señor, ya estamos refiriendo a la persona que estaba compareciendo sin ningún inconveniente. De igual forma tiene uso de mayúsculas. Comerciante y este domicilio, estamos bien. Después, punto y coma, ¿quién se identifica? Ese punto y coma, Domingo, mi pregunta es, ¿por qué utilizó punto y coma ahí? Sinceramente, licenciado, fue porque estaba corriendo y estaba en una máquina que no era familiar para mí. Sí, el uso del punto y coma ahí no es correcto porque está siguiendo, está individualizando a la persona y todos los elementos que son dentro del mismo enunciado. Entonces no hay por qué separarlo con punto y coma porque hacer la misma idea pues no tiene separación. De acuerdo, la identificación, coma, con código único de identificación, ahí esto lo tuvo que haber puesto entre paréntesis, porque recuerden que las abreviaturas no están permitidas en el instrumento. Después números, y después usted va a indicar el número, no hace falta que lo indique acá, porque como le decía, es redundante. Si es un número, no hay necesidad, esto ya lo había explicado, no hay necesidad de volverlo a consignar. Solo con que indique código único de identificación 1900 y hablamos del espacio. ¿Quién me indica por qué no es técnico, no es anti-ortográfico, si lo quieren ver ustedes así, que consignen espacio? Ya habíamos hablado de esto. Jóvenes, participen, por favor. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Con respecto al documento personal de identificación y su numeral, el mismo documento nos da la descripción precisa para poderlo describir. En este caso, pues estaría además la palabra misma escrita como lo hizo el compañero, que sería espacio, está de más, podría decirse. Exactamente, porque en todo caso, si ya está dividido en grupos, pues esos grupos los pueden separar con comas y el enunciado nos da la idea de que son grupos de números. Caso contrario, vean la pantalla, si yo reuniera este número y su número de documento personal de identificación fuera de esta manera, entonces aquí tenemos que dividirlo por miles, los millares, y obviamente hasta llegar a los millones, billones, como corresponde. Y así, como lo estoy separando yo, hacer el enunciado de la cifra, letras. Pero esto no ocurre, porque si se dan cuenta, en el documento de personal de identificación ya aparecen los grupos de números, entonces solo que ustedes hagan la referencia del mismo, ya les permite a ustedes, pues, entender cómo está estructurado ese documento personal de identificación, o ese grupo de números por apartado. Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Asimismo, comparece. Esto era lo que les decía. Aquí sí va punto y coma, miren, porque ahí ya empieza a individualizar a la otra persona. Acá sí puede ir punto y coma. Por eso es que por una parte no le sirve, no le funciona en este caso Domingo, porque va a individualizar a varias personas. Entonces comparecen. Le quita esto y solo deja el nombre. Y si quiere usted, para evitar inconvenientes, lo puede individualizar de esta forma. No sé si todos me están dando seguimiento con esto. Sí, sí, correcto. Sí,
Acá, para eso es que nos sirve a nosotros entender cómo podemos utilizar la técnica y cómo podemos utilizar la fotografía a nuestro favor. ¿Ves? ¿Se dan cuenta aquí? No estoy, quité palabras innecesarias, conceptos innecesarios y individualiza a la otra persona. Ahí estoy indicando que ya llevo dos personas individualizadas. Acá cometió el mismo error de dejar las abreviaturas sin paréntesis. Recuérdense que esto es muy importante porque si ustedes lo consignan así como lo tiene Domingo, y no le digo Domingo que pues su reacción esté mala, sino vamos bien, con la particularidad que tiene que evitar es porque si lo dejan en instrumento público en práctica, ese podría ser un motivo para suspenderle la operación del instrumento público. Si le suspende el instrumento público, pues a usted le va a tocar que hacer una ampliación y aclarar eso, arreglarlo, ¿no? Pero mientras tanto ya le provocó que le suspendieran la operación de su instrumento. Miren a Magalí. Sí, pregunten. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Fíjese que sobre el espacio acá en la descripción de los números, perdón, es que va pasando una moto, no. Cuando yo escribía, por ejemplo, 1482 y no ponía coma, solo después escribía 0, 101, me daba error. Entonces, por eso también le coloqué comas. Sí, si se dan cuenta, la misma computadora trae ciertas reglas ortográficas que le permiten incluso a ustedes poder tomar una decisión con respecto a la ortografía del documento. Obviamente es preciso que ustedes lo sepan para evitar confusiones por aquello de aquellas máquinas que no tengan esa correspondiente. Entonces yo lo coloqué en la descripción, acá en las letras, pero ya en los números no, ¿verdad? Solo dejé el espacio. Sí, pero acá, como les decía yo, tienen que tener cuidado con esto. Igual, no redundar porque al final, si están colocando grupos de números, no hace falta que consignen el término, el concepto de números. Los dos puntos, pues bueno, podría ir ahí, aunque tampoco es necesario, pero si ustedes lo consideran pertinente, no hay ningún inconveniente. Ya sabemos que esto no es técnico, no es ortográfico y por lo tal lo tienen que evitar. De acuerdo, Hoy te lo digo porque el día de hoy precisamente veía yo un documento de los que yo he presentado normalmente en las clases en una página de donde comparten archivos de derecho, ¿okay? Y pues a mí no me molesta que compartan los archivos tal como les indicaba la vez pasada. El problema es que no corrigieron los errores. Ese archivo tiene los errores y yo por eso en las clases me tomo el tiempo para explicárselos para que no haya ningún inconveniente. Entonces, mucho ojo con eso. ¿Quién más tenía una pregunta? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, en la comparecencia, en lugar de poner A, B y C, yo puse, me parecen, por una parte, los señores, Juan Pablo Montenegro, etcétera. El señor Lucas Matías Solórzano, de 40 años, etcétera. La señora María Alejandra, de tantos años, etcétera. Para comenzar, Guatemala, domicilio, con documento de código único. Y les puse, ¿quién en lo sucesivo de este contrato se les denominará indistintamente como los vendedores? No hay ningún problema, así está bien. Yo ahí estoy individualizando a los comparecientes, pero tiene razón, porque incluso yo ahí me estoy guiando solo por la individualización de Domingo. Sin embargo, es muy atinada su interrogante, porque acá son grupos de personas, tomando en consideración que son 3 los propietarios, es decir, gozan de la copropiedad. Lo podemos hacer así. Esto de que yo estoy haciendo de ABC es técnica notarial para individualizar los grupos, las personas que también les pueden servir.
Y le da una idea también al operador registral, en dado caso que esté examinando el documento, pues, para saber quiénes son los propietarios, quién es el comprador y a la vez, pues, quién sería en dado caso el acreedor, ¿verdad? Después, así como también, si se da cuenta ahí, vuelvo a repetir aquí, volvemos a separar con punto y coma, porque es otro grupo. Entonces, el C, José Carlos Morales Sarmiento, igual, médico y cirujano, que son las profesiones minúsculas, de este domicilio, quien se identifica como, ok, aquí volvemos otra vez con el mismo error de mí, como se puede dar cuenta. Damos esto, ya sabemos que hay cosas que ya no me voy a tener tanto porque ya se las había explicado, entonces detenerme ahorita a este punto sería trazarnos injustificadamente. A quienes en lo sucesivo se les denominará indistintamente como los vendedores. Excelente, ahí estamos. Y por la otra parte, ahí sí, José Ignacio Reina, estamos bien. Ingeniero mecánico. Licenciado, disculpe, esta parte donde colocó y por otra parte, si arriba le quitamos por una parte y aquí por otra parte, ¿estará correcto? No importa, no importa, porque yo ahí lo que estoy indicando es, sí, aunque no lleve la secuencia, yo no haya indicado por una parte, yo estoy individualizando los que están en un determinado grupo y indicar y por la otra parte, aunque no lo haya indicado al principio, estoy dando referencia que hay otras personas más u otra persona más, dependiendo del caso. Ok. Gracias. Números igual, eso de números no va. No me voy a tener tanto, como les dije, si no se lo voy a marcar los errores, porque si no sería tiempo innecesario y el día de hoy tenemos bastante trabajo. Okay. En lo sucesivo, aquí en lo sucesivo, se le denominará como indistintamente, porque pueden utilizar el nombre o el elemento personal, el nombre del elemento personal. Punto y coma. Comparece también el señor Sainz de 50 solteros, el señor agrónomo, el efecto de domicilio, acá, bueno, lo dejo así, está bien. Yo prefiero, para evitar complicaciones o criterios centrales, prefiero mejor dejarlo entre paréntesis. Casi lo separó con comas, bien. ¿Por qué la diferencia? Casi lo hizo bien, porque él interiormente no lo hizo bien. En fin, trato de que compraventa bien un inmueble con constitución de garantía hipotecaria. Vamos a ver cómo lo hizo usted. Solo mi pregunta, explíqueme la redacción del contrato, Domingo, porque ahí creo que se perdió. Pero explíqueme usted el contenido del contrato para entender por qué motivo utilizó ese
ese orden en el cuerpo del instrumento. Bien, fíjese, Lee, que yo, bueno, utilicé esa parte primero tratando de individualizar a los comparecientes, ¿verdad? Y luego ya en la segunda parte, ya inicio con el nombre del instrumento, ¿verdad? Que sería el contrato de arrendamiento, pero de ahí yo de una vez hago el saneamiento, pero dentro del saneamiento aparece lo que es el arrendamiento. Y después de que doy a conocer o manifiesto que el inmueble está arrendado, ya después procedo a limpiar. Bueno, eso ya está limpio, ¿verdad? Pero seguidamente ya me dedico a generar todos los manifiestos en relación a la hipoteca. Bueno, veamos pues. Aquí lo que están haciendo es dos situaciones a la vez. Recuérdense que si lo hace de esta forma, comprador, vendedor, con constitución de garantía hipotecaria, tiene que tomar en cuenta, primero, que si hay una tercera persona, tiene que en el mismo instrumento hacer el reconocimiento de deuda. Y la forma en que se pacta ese préstamo para pagar esa deuda y posteriormente la constitución de garantía hipotecaria. Entonces, en la primera le voy a indicar los errores que le puedo ver ahí. Escrito en el registro De acuerdo. bien inmueble de Guatemala, ubicado en 17 calles, el área de medidas calendarias que precios de son espectrales, lo cual demuestra, lo cual acredita, porque ahí está acreditando el derecho de propiedad. Entonces, autorizada por el notario Walter Son. Excelente, estamos bien. Segunda, el saneamiento. Cada vez manifiestan los vendedores y grabamos los derechos del comprador. Asimismo, como expresan que el bien inmueble, que sobre el bien inmueble se encuentra constituido un contrato de arrendamiento de conformidad. Aquí no se tiene que complicar, lo único que tiene es acreditar con el testimonio de la escritura pública 92 autorizado por el notario son el municipio de Departamento de Guatemala. Perfecto, hasta ahí no se tiene que complicar, que por el monto ahí o el plazo, el contrato, eso no va ahí porque eso está en el contrato. Lo único que tienen que hacer ustedes es indicar para que el comprador esté enterado de eso y no sirva como un problema de litigio futuro, ¿entiendes? Sino ahí el vendedor está cumpliendo con indicarle. Puede hacer que el contrato de arrendamiento esté operado en el registro, puede hacer que no. Acá lo que se salva es la obligación del vendedor de indicar qué limitaciones o qué gravámenes o anotaciones pueda tener el bien inmueble. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí. Tercera, precio de la compra-venta. Precio de 200,000 quetzales venden a favor del comprador. La finca identificada de este contrato, cantidad que ha recibido a su empresa de expresión por medio de su caja. Hasta ahí estamos bien. Excelente. Antes de la constitución de la hipoteca, acá manifiesta. Ojo con esto, porque si se dan cuenta, solo ordenar las ideas en el contrato. Manifiesta el comprador que para pagar el precio de compraventa
el bien inmueble descrito en cláusula, la primera de este contrato, obtuvo del señor y acaba el acreedor. Acá sí es importante, pues, pueden ponerle del acreedor, pero antes de seguirlo policiando quizás o seguirlo utilizando en el instrumento público, es preferible consignen el nombre. Ya posteriormente, ya de lo sucesivo se denominará el acreedor, porque ya quedó consignado así. A ver, no, porque algo ahí. Préstamo y crédito. De 100,000 quetzales. Da 100,000 quetzales. Ese es el precio de la compraventa, ¿verdad? O no le pongamos 100,000 quetzales, pongámosle 50,000 quetzales, 50,000 quetzales, para cumplir con el pago. El precio de la compraventa de un municipio con este contrato, las cantidades de 50,000 quetzales. Ok, si quieren consignar la cantidad, entre paréntesis, si no lo hacen, no hay ningún problema. Cantidad en la cual se reconoce piso y ya no deudor el no se dice en el sector. ¿Cuál es la cantidad que será pagada de conformidad con las siguientes estipulaciones? Y ahí empiezan a consignar ustedes plazo, y acá si quiere le consignan el plazo, después consignar esto, B, forma de pago, después C, ¿qué iría ahí? Lugar de pago, etcétera. Y ahí van a consignar ustedes la forma en que ese monto que va a quedar cancelado, ¿sí? Entonces, la cuarta, ¿cuál podría ser la cláusula cuarta? En la cláusula cuarta, ustedes lo que van a hacer es constituir la hipoteca, ¿ya? Igual, yo no estoy de acuerdo en el abuso de mayúsculas. A ver, manifiesta el comparador, ahí sí ya no, porque aquí ya no está siendo comprador, por lo tanto este elemento personal no es permisible, no sé si me entiende, porque en ese momento no está comprando. Sí, tiene razón. Ahí no lo está haciendo en su calidad de comprador, sino de deudor. Exacto. Ahí ya no lo está haciendo en su calidad de comprador, sino en su calidad de deudor. En dado caso, manifiesta al deudor, ¿verdad? Pero para evitar inconvenientes, como ahorita estamos en esa parte del contrato, tenemos que tener mucho cuidado en cuanto al elemento personal. Entonces, estipulaciones de la hipoteca, no hay nada que ver. Disculpe, solo yo ahí miro dos cláusulas terceras. Sí, denme un segundo, porque aquí estoy ordenando. Licenciado, entonces arriba se puede colocar, indistintamente se le denominará la compradora y la deudora. Denme un segundo, por favor. Cuarta. Denme un segundo, terminamos esto y ya vamos a ir, porque si no voy a regresar a lo mismo. Por eso procuren ustedes ir anotando sus dudas, por favor. Ok, entonces esta sería la quinta. Constitución de hipoteca.
Aquí no manifiesta, porque ya lo dijimos arriba. Aquí lo que tenemos que hacer, y ustedes están indicando en esa cláusula, ustedes van a indicar en esa cláusula que es la constitución de la hipoteca, que tienen que hacer ahí, constituirla. El reconocimiento de deuda y la forma de pago, el precio, el monto, el lugar, todo eso, el interés, eso va en una cláusula aparte. La constitución también no van en la misma cláusula. ¿Por qué? Por técnica notarial. Se confunde el operador y lo único que va a suceder es que les van a suspender el instrumento público. Manifiesta, quiere consigna local, el señor. Por este acto constituye hipoteca sobre el bien inmueble. Por este acto compra a favor del señor. Que consigne la pues un monto de 50,000 quetzales. 50,000 quetzales. Aquí el préstamo del crédito referido en la cláusula que antecede constituye hipoteca sobre el bien inmueble por el acto compra, no es allá. Bien inmueble compra por el señor. Y nos quitamos, ¿sabes qué más cocinó acá? Eso ya lo dijo el arrendamiento, ya no hay necesidad de mencionarlo. También eso de la forma en que fue otorgado el arrendamiento, eso es innecesario, porque eso ya está en el contrato. Acá solo nos centramos en lo que es parte del contrato que está redactando. En las estipulaciones de la hipoteca tampoco, porque eso ya les dije dónde tenía que ir. Ahí no sería de la hipoteca, en dado caso ahí sería del crédito, de la forma de pago de crédito, de las estipulaciones de la deuda que está contrayendo, pero no de la hipoteca. Si lo hacen así, seguramente no les va a servir de nada y se lo van a suspender. La cláusula teníamos cuarta, quinta, ¿verdad? Sexta. 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 Y la aceptación. El comprador que acepta la venta que se le hace. Asimismo, por su parte, el comprador acepta la hipoteca constituida a su favor y todos los comparecientes, porque acuérdense que son varios, el contenido íntegro del presente contrato. Se sube a la vista los documentos de disposición de los comparecientes, testimonio de la escritura que refleja el derecho a propiedad, y otro testimonio del arrendamiento, contrato de arrendamiento escrito,
escrito en este instrumento. Puede utilizar punto y coma. Dentro de los efectos legales de este contrato, así como la obligación de prestar testimonio a los registros. Efectos legales no, porque ya lo tiene abajo. Si se dan cuenta, acá dice efectos legales y después objeto, validez y demás efectos legales está redundando. Se advierto a los comparecientes, a los otorgantes, como ustedes quieran, de la obligación de presentar el testimonio a los registros respectivos, de presentar el testimonio al registro de la propiedad, el registro general de la propiedad. Ok, la propiedad se encuentra en Quetzaltenango, de presentar el testimonio al registro general de la propiedad con sede en el departamento de Quetzaltenango. Bien. Después leo lo escrito, ¿qué más le hace falta ahí? A ver, tengo la lista de documentos. Ok, ¿qué le hace falta ahí según usted? Quiero que tengan buena visión y me indiquen. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda. En la parte de aceptación, el comprador no tendría que aceptar ¿Qué aceptar qué cosa? lo de la limitación que hay en el inmueble por el contrato de arrendamiento. Si se dan cuenta, acepta la venta. Ajá. Licenciado. Y después, y todos los comparecientes, el contenido íntegro del presente contrato. ¿Qué estoy indicando ahí? ¿Qué estoy indicando ahí? Velvet. Que acepta lo del contrato de arrendamiento. Sí, porque ya lo está indicando que acepta el contenido. O sea, incluso yo podría indicar ahí que los comparecientes aceptan el contenido íntegro del presente contrato, pero para que la compraventa sea expresa, por eso es que lo hago aparte. El comprador acepta la venta que por este acto se le hace y lo demás, pues ya lo dejo separado porque la ley no hace una diferenciación en ese caso. Ok. Ok, en cuanto después de dar fe, el doy fe, ¿le hace falta algo ahí? Pregunto. De lo anteriormente descrito. A ver, dígame cómo es. De lo anterior, da fe de lo anteriormente descrito. No, sean más técnicos. Sean más técnicos. Que sube a la vista la. Ese sí está. Licenciado, yo puse Que todo lo escrito me fue expuesto y de su contenido. ¿Se recuerdan? Sí, licenciado. Antes que todo lo escrito me fue expuesto y de su contenido. Que tuve a la vista. Lo primero que tiene que hacer, que todo lo escrito le fue expuesto y de su contenido para evitar el notario decir, eso lo plasmé porque así yo creí que eso era lo pertinente. No, eso fue lo que le expusieron y eso fue lo que le mostraron. Entonces, que todo lo escrito le fue expuesto y de su contenido. Luego, que tuvo a la vista los documentos de identificación personal y los documentos con los cuales se puede acreditar la propiedad, contratos existentes en la propiedad, si hay representación, pues de qué forma acreditaron esa representación, todo eso, ¿ya? Y obviamente que no les vaya a faltar la obligación registral, porque si les hace falta, donde ustedes le advierten a las partes de la obligación registral, no le operan ese instrumento. A veces es sencillo. Es una obligación del notario advertirle a las partes. Después de los títulos otorgantes que los esperados de su contenido, objeto de validez y demás aspectos legales lo aceptan, ratifican, firman y ambas partes dejan la huella de tirar el dedo índice de la mano derecha. Perfecto. Ambas, solo que recuerden que ya no hay ambas, porque no son dos, ambas es una y otra. Y si quieren,
Y a su vez, dejan la huella dactilar del dedo índice de la mano derecha. Ya está. ¿Les parece bien? Sí, Lick. Bueno, esa es una forma, pero también puede existir otra forma. Por ejemplo, esta es una forma complicada, pero imaginemos de qué forma lo hubieran podido solucionar sin tanto problema. Hubieran podido hacerlo a través de una compraventa con pacto de reserva de dominio y constitución de garantía hipotecaria, donde se hiciera la compraventa. Sí, eso podrían haberlo hecho. Podrían hacer si lo quieren ver así, eso quizás sería pensarlo un poco cómo armar ese contrato, pero podría ser una solución. Se reserva el dominio al propietario y otra persona, bueno, el deudor se queda, quien se queda a cargo de los pagos, podría ser un tercero, y el comprador se reconoce deudor de esta persona. ¿Sí? Eso podría ser otra solución. Quizás pensando en la voluntad de las partes podría pensarse infinidad de contratos solo respecto a este mismo caso, que podrían tener una y otra solución, pero que si ustedes utilizan una técnica notarial adecuada, van a encontrarle la solución sin tanto problema. Pregunto, ¿cómo ven el contrato así? ¿Así lo redactaron ustedes o ya vieron cuáles fueron sus errores? Se están viendo errores, licenciado. Sí, así es, afirmativo. Ok, ¿los demás? Buenas noches. Yo creo que también falta la cláusula de anotación preventiva que pedía el ejercicio. Exactamente, y le hizo falta ahí, Domingo, la cláusula de anotación preventiva. Esa podría ser. Acá no me detuve a eso, esa podría ser la séptima. No, la séptima sería la aceptación, la sexta sería la anotación preventiva. Ah, sí. ¿Sí? Entonces, como pueden ver ustedes, acá ya hay otras formas, y si ustedes utilizan una técnica notarial adecuada, no van a tener ningún problema al momento de redactar las cláusulas del contrato, pero es importante que ustedes vayan manejándolo. Les voy a aceptar preguntas en concreto, por favor, porque si no nos vamos a tardar, y quiero enseñarles otro contrato donde vamos a ver también limitaciones, si no, no vamos a pasar. Pasemos al otro link. Y pasemos a la clase. Carlos Batán y Javier Ignacio, por favor. Buenas noches, Lick. Para no perder tiempo, Lick, perdonen la molestia. Eso nos los puede mandar, Lick, solo para tener la estructura, y a lo demás lo miramos nosotros. Gracias, Lick. Carlos Batén, vuelvo y insisto, tome nota, apunte, porque yo no le voy a estar mandando estos contratos cuando se supone que le estoy explicando la clase por eso. Lick, lo que pasa es que se está moviendo para un lado para otro, Lick. Yo creo que nada le cuesta, Lick, solo mando. Gracias, Lick. Javier Ignacio. Licenciado, en la constitución de hipoteca yo puse, declara el comprador que sobre la finca que adquiere por el presente acto y que será inscrito su nombre para garantizar el cumplimiento de obligación contraída con el acreedor, expresamente constituye hipoteca, la cual ocupará el primer lugar a favor del señor Antonio José Godoy Morales, o sea, el acreedor. Está bien en cuanto a la redacción, solo diferenciando los elementos personales donde tendría que mejorar. Y lo otro es, no señale que va a ser primera hipoteca, porque si usted dice que es primera hipoteca y de pronto hay otra, no se lo van a operar porque no va a ocupar el primer lugar. Entonces tiene que tener cuidado con eso. Para evitarse complicaciones de redacción contractual, mejor evite mencionar si va a ocupar el primero, segundo o tercer lugar. ¿Sí? Ahí lo demás estamos bien. Gracias. Bueno, entonces voy a compartir el otro instrumento, jóvenes, y así adelantamos, porque me interesa que ustedes vean casos reales y sepan cómo resolver esto, porque si no, en la práctica, pónganse una calaverita a ustedes, pues si no aprenden esto, ¿a dónde se van? Al infierno, dijo. Al infierno. Al infierno. Eso está bueno que ya sepan ustedes. Veamos. Aquí hay un pequeño contrato y este va sobre un caso hipotético. Voy a ampliarlos. Quiero que analicemos este caso como tal.
Este es un caso hipotético. ¿Quién lo lee? El señor Jorge Donaldo López Gómez desea darle una casa en uso a su sobrina Teresa Emilia Pocón Gómez, quien por pagar gastos médicos de sus papás perdió todos sus bienes. En la casa desea que viva ella y su familia. Asimismo, desea darle un terreno para que lo cultive y sirva para el sostenimiento de su familia. Los derechos desea dárselos por un plazo de 10 años para que pueda recuperarse económicamente. En el contrato respectivo desea solo comparezca a ella y no su esposo. Asimismo, cuando el señor Jorge Donaldo López Gómez compró el bien inmueble que dará en habitación, por error notarial se consignó que la casa se encontraba en el cantón Pao Viejo, siendo lo correcto Cantón Palo Viejo, por lo que desea se haga la modificación de la primera inscripción de dominio, consignando el nombre correcto del lugar donde se ubica el bien inmueble. Asimismo, él le solicitó a un arquitecto que midiera la casa que se dará en habitación, por lo que solicita se protocolice el plano respectivo. Ok. ¿Quién me puede explicar cómo resolvería esto? Primero, hay una cláusula que ustedes no han visto, pero entonces surge la duda. ¿Cuál es esa cláusula? Porque ahí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Hay un error en la primera inscripción. La pregunta del millón, ¿se podrá corregir la primera inscripción de dominio? Se puede. ¿Fundamento legal? Modificación no, porque no está modificando nada, pero sí tiene que haber una rectificación. Ok, fundamento legal, váyanse al registro de la propiedad y búsquenme las explicaciones que se pueden solicitar en la primera inscripción de dominio, por favor. Código civil, por favor. Jóvenes, código civil. Jóvenes. Ahorita buscamos. Manejo de leyes. El 1127, licenciado, del Código Civil. Léalo, por favor. Código Civil 1127. La inscripción en el registro puede pedirse por cualquier persona que tenga interés en asegurar el derecho que se deba inscribir. Los registradores harán toda inscripción, anotación o cancelación dentro del término de 8 días contados desde la fecha de recepción del documento. Si este diera lugar a varias de las operaciones antes indicadas, al término se ampliará en 6 días más. No. 1130, licenciado. Por favor, léalo. La primera inscripción será la del título de propiedad o de posesión y sin ese requisito no podrá inscribirse otro título o derecho real relativo al mismo bien. Dicha inscripción solamente podrá modificarse, ampliarse o enmendarse en los siguientes casos. 1. En virtud de resolución judicial firme. 2. A la presentación del testimonio de escritura pública. A. Cuando los otorgantes de un acto o contrato que haya dado origen a la primera inscripción de un bien inmueble o derecho real, comparezcan todos solicitando la modificación, ampliación o enmienda de tal inscripción, por haberse cometido error u omisión en la escritura pública o en el documento original. Y B. Cuando el propietario solicite que se consigne la ubicación o la dirección del inmueble,
En estos casos, los datos los declarará bajo juramento en la escritura pública correspondiente y el notario transcribirá el documento extendido por la municipalidad respectiva en el que conste la ubicación o dirección del bien de que se trate y su identificación registral. 3. En los demás casos que expresamente autoriza la ley. Perfecto, excelente. Entonces veamos, ¿qué casos podrían ser eso? Pensemos, los tipos van a llegar por diversas situaciones. La primera podría ser este. Hay un error en la ubicación del bien inmueble y se fue escrito como que se encontraba en Cantón Palo Viejo, pero lo real es Palo Viejo, ¿sí? Entonces el 1120 del Código Civil al final nos da la oportunidad para que podamos hacer esa modificación de la ubicación del bien. ¿De qué otra forma o por qué otro motivo podría solicitarse la rectificación? Cuando no tiene, ¿han visto ustedes bienes inmuebles donde no hay nomenclatura? La municipalidad todavía no ha otorgado nomenclatura porque son bienes rústicos, pero de pronto, imaginemos el caso de una aldea. De pronto en esa aldea la municipalidad o catastro municipal decide crear la nomenclatura. Al crear la nomenclatura, pues obviamente le va a asignar un número de casa. Entonces, se va a modificar la dirección, que se consigne la ubicación o la nueva ubicación. Ocurre cambiar número de bienes inmuebles por sugerencias catastrales, veámoslo así. Es importante que se haga la nueva ubicación porque pensemos algo. Si alguien intentara detentar esa propiedad o quitarle esa propiedad a la persona que legítimamente tiene el título, ustedes tienen que demostrar, o esa persona tendrá que demostrar en juicio que él es el propietario. Y una de las discusiones que podría generarse sería la ubicación del bien. Miren, no es el mismo bien. Aparte, podría conllevar la solicitud del estudio del registro de información catastral. Y esto es de forma innecesaria. Podrían evitarse todo este tipo de situaciones si la persona viene, llega, comparece con un notario y le solicita que se haga la inscripción de la ubicación del bien, ya con la nueva dirección. Entonces, ¿cómo ven ustedes esto acá? Estos son casos reales, se pueden dar. Entonces tenemos que hacer en el instrumento una cláusula donde solicitemos al registrador que se modifique la primera inscripción o se haga la consignación de la ubicación del bien o de la dirección del bien, o por ejemplo que se rectifique, como en este caso, que fue consignado por error Cantón Palo Viejo y se haga la anotación como Cantón Palo Viejo. Pero no es solo solicitarlo. ¿Cómo se lo va a operar el registro para saber que el error fue involuntario? Tienen que presentar una certificación de catastro donde conste la ubicación real del bien. Esa certificación bien pueden decidir protocolizarla por medio de una cláusula protocolar o bien adjuntarla al testimonio para que el operador registral vea que efectivamente hubo un error involuntario y proceda a autorizar la rectificación de esa dirección. ¿Ya me comprenden? Jóvenes, ahorita lo vamos a ver en el instrumento, pero quiero que me entiendan el caso. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Nick, disculpe que lo interrumpa. Entonces, con la certificación del registro de la propiedad o de catastro, puedo adjuntarla y puedo consignar directamente en la escritura que lo correcto se consignó precisamente dirección Cantón Palo Viejo, siendo lo correcto Cantón Palo Viejo, según la certificación del registro de propiedad o la de catastro extendida. Catastro municipal, tiene que ser catastro municipal, ahí el registro de propiedad no le va a hacer eso, ahí tiene que ser catastro municipal. Entonces ahí sería por catastro municipal, según el documento tal,
de finca, folio y libro. Así es como lo entiendo y lo estoy comprendiendo. Así tendría que ir dentro de la cláusula, ¿verdad? De hecho, la certificación, si el bien inmueble está en catastro, la certificación va a indicar finca, folio y libro y le va a dar la dirección exacta. Y eso le va a servir para solicitar la certificación. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, muchas gracias. Gracias por aclarar. Bueno, ¿cuándo son necesarios los documentos para que el registro de la propiedad nos pueda operar en nuestro instrumento? Imaginemos el caso de una constitución o de un contrato de reconocimiento de deuda con constitución de garantía hipotecaria. Un acreedor, perdón, uno de los copropietarios reconoce una deuda a favor de otro copropietario. La propiedad son tres copropietarios, tres propietarios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues si bien es cierto, entre propietarios un reconocimiento de deuda pues no puede generar mayor inconveniente, si no comparece el tercer propietario en el instrumento aceptando se realice ese reconocimiento de deuda, en un acta debe manifestar su renuncia al derecho de tanteo que le corresponde dentro de la propiedad, ¿sí? Entonces, si no comparece en el instrumento público aceptando y renunciando a ese derecho de tanteo, en un acta lo puede hacer, y esa acta, aunque no se protocolice, sí la pueden adjuntar al testimonio para que obviamente el operador vea que efectivamente el otro propietario renunció a ese derecho, concuerda con lo manifestado por el notario en el contrato, y por lo mismo procede a autorizar la inscripción de la garantía hipotecaria. Si no, no lo hace. Ya vamos a ver un contrato de este tipo también, y un contrato debidamente operado en el registro de la propiedad sin ningún inconveniente. Pero sí es importante que ustedes manejen cómo van a adecuar y cómo van a resolver este tipo de casos. Ok, entonces veamos en sí el caso en concreto. Dame un segundo, solo que estamos. Ok. Aquí están los datos de la persona, de las personas, los comparecientes. No me voy a detener realmente con tanta cosa, porque esto ya lo saben ustedes. Y me voy a ir, dos personas, el propietario y la persona a la que se le va a otorgar el derecho de uso y de habitación. Y después los antecedentes, obviamente, que es propietario del bien inmueble, el número de finca, folio, libro, de qué forma se encuentra inscrito, dónde se encuentra ubicado el bien inmueble. Y si se dan cuenta acá, es propietario de dos fincas. Acá lo que tiene es que acá se están manifestando dos fincas, no solo una, puede ser que sea solo una, puede ser que sean solo dos. ¿Por qué? Porque se van a constituir dos derechos. Vean acá, contrato de uso y de habitación. ¿Qué tipo de derechos son estos? Son derechos limitativos a la propiedad. Entonces, si alguien va a comprar ese bien inmueble y hay otorgado un contrato de uso y habitación, en el saneamiento, ¿en qué parte debe estipularse que está ese contrato de uso y habitación sobre el bien inmueble? ¿Qué me dice? En las limitaciones. En la limitación. En la segunda. En el saneamiento. Exactamente. Sí, dentro de las limitaciones como tal. Okay. Entonces, aquí lo que hice yo fue separarlo. Puede ser un solo bien inmueble, porque al final el contrato de uso es, veámoslo así, para cosechar en el terreno, y el de uso va a utilizar el terreno de X o Y forma. En cambio, el contrato de habitación es porque existe una casa, porque la persona va a habitar esa casa, ya sea con su familia, o solo ella, o con su esposo. ¿Sí? Veamos acá. Acá hay dos bienes inmuebles. Obviamente aquí se consignó la dirección tal como aparece
como aparece con el error. ¿Sí? A ver. Sí, perdón, acá ya como aparece corregida. Ya vamos a ver por qué. Porque aquí se está tomando en consideración que ya el registro de la propiedad va a ser la corrección debida, la rectificación. Ok. Acá, después de los antecedentes, ¿quién lo lee, por favor? ¿Quién lee la cláusula segunda para que no le dé solo yo lectura? Segunda, expresa el señor Jorge Donaldo López Gómez que al hacer la compra del bien inmueble identificado en el Registro General de la Propiedad como Finca 12, Folio 12, del libro 13E de Guatemala, por error notarial se consignó que la casa se ubicaba en Cantón Pavo Viejo, en la carretera hacia San Martín Jilotepeque, municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango, siendo... Ahorita lo voy a poner. ¿Siendo correcto? Siendo lo correcto, casa ubicada en Cantón Palo Viejo, en la carretera hacia San Martín Jilotepeque, municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango, lo cual se verifica en la certificación catastral extendida por el alcalde municipal de Chimaltenango de fecha 10 de noviembre de 2021, por lo que solicita al señor registrador. Permítame. Si se dan cuenta, ahí lo que está haciendo es acreditar eso. ¿Por qué motivo del error? Y cómo lo comprueba. No está diciendo que, salvo que quisiera protocolizarlo el requiriente, bueno, el compareciente, en este caso los comparecientes, pero no es necesario. Pero si lo quisiera hacer, lo puede realizar. Acá lo importante es que acredite la dirección exacta del bien y que demuestre por qué ha sido un error involuntario, si lo quieren ver ustedes así, aunque ya vimos por qué no es correcto indicar en el instrumento público error involuntario por las consecuencias que esto puede traer aparejadas para el notario. Y bueno, continúe, por favor. Por lo que solicita al señor registrador general de la propiedad se haga la modificación de la primera inscripción de dominio a efecto de corregir este error. Continúo. Excelente, por favor. Tercera, continúa manifestando el señor Jorge Donaldo López Gómez que el bien inmueble identificado como Finca 12, Folio 12 del libro 13E de Guatemala cuenta con un área total de 200 metros cuadrados, cuyas medidas y colindancias de conformidad con el plano elaborado por el arquitecto Jorge Patricio Menchú, colegiado activo 12.000 del Colegio de Arquitectos de Guatemala, son las siguientes. Ok, eso es si fuese necesario consignar las medidas. Si no, no es necesario, solo indica la finca. ¿Por qué pueden darse las medidas? Porque puede hacer que las partes quieran aprovechar para dejar operado el plano y a la vez protocolizado dentro del instrumento público, entre el protocolo del notario, para evitar en un futuro pues que exista variación en cuanto a las medidas del bien inmueble, ¿sí? Pero esto es secundario, queda a voluntad de las partes dependiendo lo que les vayan a solicitar a ustedes. Por eso aparecen todas las medidas ahí con azimut, tal como pueden ver ustedes. Luego, si se dan cuenta, en esta cláusula está protocolizando ese plano, ¿sí o no? Vean. ¿Está protocolizando el plano o no? ¿Jóvenes? Sí, licenciado, porque ahí están dando las coordenadas. Sí, exacto. No, las coordenadas son del bien. Ahí está indicando que a su vez el plano va a formar parte del protocolo, es decir, lo está protocolizando. Está indicando que queda dentro del registro notarial del notario y lo indica. Le indica la forma en que lo está haciendo, en qué hojas de papel se lleva especial para protocolo queda,
inclusive los folios. Esa es la forma correcta de protocolizar, pero no me detengo ahí porque ya vamos a ver estas dos formas que nos van a servir para entender la protocolización. Ahorita me interesa los contratos, el contrato es decir, de uso y de habitación, es decir, el derecho real de uso y de habitación como aspectos limitativos a la propiedad. Bueno, llegamos a la protocolización y después que por convenir a sus intereses y como propietario de los inmuebles identificados en la cláusula primera, ¿quién otorga el derecho de uso y de habitación? El propietario, no lo puede hacer el usuario, ¿sí? Aquí otorga el derecho de habitación respecto a un bien inmueble, tal como se pueden dar cuenta ustedes acá, como ya se supone que está corregido el error en la primera instrucción de dominio, pues obviamente se atiende a la dirección real, a la ubicación real del bien. Después, la forma en que otorga los derechos de uso y de habitación. Déjenme ver, vamos a ver si no hay error acá. Derecho de habitación. A ver. Y también derecho de uso. ¿Se dan cuenta? Primero indica en qué bien inmueble constituye el derecho de habitación. Es decir, en ese bien inmueble hay una casa. Y después, ¿en qué bien inmueble? Porque acá son dos bienes inmuebles, constituye el derecho de uso. ¿Ya? Y ese derecho de uso, si se dan cuenta, lo hace con estipulaciones. El derecho de uso. El derecho de uso y de habitación, y las estipulaciones serán el plazo. El derecho de habitación, ¿en qué forma lo otorga, lo constituye? ¿Qué otra? Reparaciones, si hay en el bien inmueble reparaciones que se tengan que hacer, o cómo se van a realizar, que en dado caso deben contar con la autorización del propietario. La extensión del derecho de habitación, es decir, para quiénes, si es solo para su familia, si va a permitir que en dado caso llegue la suegra a vivir a la propiedad. Puede ser que al señor le caiga mal la suegra y diga, mire, yo quiero que llegue a vivir usted, su esposo, sus hijos y usted, nada más. Y en el momento que su suegra entre a la casa, el contrato se rescinde. Eso pudiera ser. Entonces puede haber una cláusula resolutoria o puede haber una cláusula suspensiva también. Y bueno, vamos a encontrar las diferentes formas en que es otorgado ese derecho de uso y de habitación y sobre qué bienes inmuebles. Asimismo también se van a dejar las prohibiciones, porque las prohibiciones van a servir para cláusulas resolutorias, ya sean implícitas o expresas. Expresas, pues van a quedar en contrato, implícitas, porque si no están en el contrato, pues se pueden deducir por medio de la ley. Estas tienen que ser demostradas, tal como lo hemos visto. Y luego, pues, déjame ver, aquí hay una cláusula para que ustedes lo tomen en consideración, donde que establece condición suspensiva. ¿Quién me lee esa condición suspensiva? Condición suspensiva. Manifiesta el señor Jorge Donaldo López Gómez que para poder gozar del derecho de uso y habitación constituidos sobre los bienes inmuebles identificados en la cláusula primera, la señora Teresa Emilia Pocón Gómez deberá presentar el recibo de pago de la colegiatura e inscripción de sus hijos menores de edad, Patricio Mencos Pocón y Gabriela. ¿Puede subirla? Gracias. No se ve. Un segundo. Ahí estamos. Mencos Pocón, en el colegio de su preferencia, asimismo, deberá pintar en forma completa la casa sobre la que se constituye derecho de habitación a su favor y realizar una limpieza del lote de terreno sobre el que se constituye derecho de uso, para lo cual deberá de entregar las constancias antes referidas e informar al propietario para verificar que se haya cumplido con la limpieza del terreno, así como con la pintura de la casa. Caso contrario, no podrá hacer uso de los derechos indicados. Sexta condición. Entonces, permítame. Entonces,
condiciones suspensivas. Detienen el cumplimiento del contrato hasta realizada la condición. Es decir, realizada la condición nace el derecho. Antes no. Para poder tener el derecho al uso y habitación, deben de cumplir esas condiciones. Entonces, cumplida la condición o realizada la condición, nace el derecho. Antes no. Esa es la forma en que debe entenderse una condición o las condiciones suspensivas. Condiciones resolutorias. Este es un contrato en lo que nos permite a nosotros entender de mejor forma este tipo de condiciones. Condición resolutoria. ¿Quién lee la sexta cláusula? Condición resolutoria. Continúa manifestando el señor Jorge Donaldo López Gómez que en caso de variarse el destino de los inmuebles sobre los cuales se constituye uso y habitación por medio de este contrato, o se arrendare o subarrendare los mismos, será motivo suficiente para dar por terminado el presente contrato. ¿De qué forma puede variarse? Que la casa ya no la utilizan para habitarla, sino la utilizan como negocio. ¿De qué otra forma puede variarse? Si el terreno que le dieron para siembra, para sembrar hortalizas, no se dediquen a la siembra de hortalizas, sino se dediquen a la siembra de amapola. Y eso podría ser motivo suficiente para dar por terminado el contrato sin responsabilidad del propietario. Entonces, esa es una condición resolutoria. Acá, pues obviamente, acaecida la condición, finaliza el derecho. Acá no surge, no nace el derecho, acá termina el derecho. Cumplida la condición, sencillamente finaliza o termina el derecho. Que alquilen como parqueo podría ser, si no está eso aceptado en el contrato y se varía el uso del bien, eso sirve para dar por terminado el contrato. Luego tenemos lo que ya hemos visto con ustedes, una anotación preventiva por aquello que hayan ciertas situaciones que pues causen o que provoquen que se suspenda el contrato, la operación del contrato. Entonces pues se solicita la anotación preventiva para resguardar los derechos de las partes. ¿Quién lee la anotación preventiva, por favor? Los comparecientes solicitan al registrador general de la propiedad que en caso de que el título no pueda inscribirse por existir faltas que sean subsanables, se sirva a hacer la anotación. Permítame ahí, Jessica. Remarquen eso. Tiene que ser únicamente la anotación preventiva por faltas subsanables. No le van a aceptar la anotación preventiva si no es por faltas subsanables. Continúen, por favor. Se sirva a hacer la anotación preventiva con base en el artículo 1149, numeral 5 del Código Civil, con el objeto de resguardar los derechos e intereses de los otorgantes. Ok, gracias. Entonces, ahí terminamos la solicitud de anotación preventiva y la aceptación como tal. La aceptación como tal, ¿para qué nos va a servir? Si se dan cuenta, acá es manifestar la plena conformidad y aceptación del contrato. Acá el usuario pues no acepta en forma particular, porque eso pues, no lo establece la ley, pero es otra forma de redacción en este tipo de contratos donde los comparecientes van a aceptar todas y cada una de las cláusulas. Acá no se van a complicar. Lo que sí está consignado es el doy fe de todo lo expuesto y de su contenido. Si quieren ustedes verlo, esa oración es básica en el cierre de todo instrumento público, que tuvo a la vista los documentos de identificación, los títulos con los cuales se acredita el derecho a propiedad, pues si va a comparecer un menor, también la certificación del Registro Nacional de las Personas, certificación de nacimiento, también todos los documentos que deban constar y con los cuales debe acreditarse algo, debe de relacionarse en el cierre de instrumento e indicar al notario que los tuvo a la vista. Sí o sí. No lo hace, le suspenden el instrumento público. Luego, que advertía a los otorgantes sobre los aspectos legales del acto, así como la obligación relativa a la inscripción del testimonio del registro general de la propiedad. Luego, que leí lo escrito a los otorgantes, se podría hacer en una C, si no, ya saben ustedes cuál sería la otra forma de hacerlo o técnica que pueden utilizar en su redacción. Ratifican o firman. Quedando
criterio de ustedes como notarios si consignan también la huella de los comparecientes. No hay problema, pues cuando se supone que son familiares de ustedes, a través del documento de identificación puede corroborar que la firma efectivamente sea la persona, pero si lo quieren hacer y quieren resguardar los derechos de ambas partes en contratos muy delicados, pues les recomiendo que dejen también, soliciten que quede la huella de las partes como tal. Sí, Wilber. Sí, perdone, ¿será que podemos ver la cláusula segunda? Es que no me quedó claro lo de la rectificación y no me dio tiempo de copiarlo. Cláusula segunda. Veamos la cláusula segunda. Entonces, licenciado, para tener una mejor seguridad, se deja constancia de la huella. Sí, si ven que es un contrato, ven que es un contrato muy delicado, pues les sugiero que pues dentro del contrato soliciten que las partes dejen plasmada su huella dactilar para evitar inconvenientes. Si ustedes manejan este contrato, manejan la rectificación de la primera inscripción o la modificación de la primera inscripción de dominio, tomen en cuenta que este tipo de situaciones, aunque solo fuera eso, porque puede hacer que realicen una escritura pública solo con el objeto de solicitar la modificación de la primera inscripción, puede hacer también que solo sea una escritura con ese objeto, donde van a comparecer las partes solicitando esa modificación. Solo eso, jóvenes, les da plata a ustedes. Ustedes saben manejar eso, pueden realmente tener no solo más trabajo, porque son contratos que no cualquiera maneja, sino ustedes van a saber cómo manejar esto en la práctica notarial y puede hacer que llegue a su notaría, si no es que ya ha llegado, si ustedes trabajan con algún notario. Sí, Javier. Licenciado, disculpe, regresando un poquito, yo me acuerdo que la anotación preventiva no se podía estipular en un contrato, pero no me acuerdo cuál dijo, yo pensé que había sido el de hipoteca. No, en el de hipoteca con mayor razón porque tienen que cuidar los derechos del acreedor. Sí, es que fue la clase pasada, pero no recuerdo. Por eso tomen nota, para que puedan resolver sus dudas. Pregunta, ¿estamos ahí? Solo un poquito más abajo, perdón. ¿Usted quiere que salga grabado en su pantalla o algo así, o tomarle captura a la pantalla? ¿No? No, copiarlo si es posible, pero si le puedo tomar captura también. Copiarlo, trate de no copiar. A mí me sirve que ustedes aprendan a redactar. Recuerden que yo no les estoy enseñando a copiar. Si yo solo quisiera que copiaran, les voy a poner los casos más delicados a ustedes para ver si pueden copiar. Necesito que aprendan a redactar, jóvenes. No que aprendan a copiar, si no de nada me sirve. Pues de nada les sirve a ustedes. Lic, disculpe Gracias, la interrupción. Gracias. Con respecto a la... se podría decir que es una rectificación de primera inscripción de dominio, todo lo que usted nos está dando para poder... Van varias cosas, no solo va eso. Sí, van varias cosas. Exactamente, eso me estoy percatando. Entonces, ¿cómo sería por decirle, el título en sí? O porque yo veo bastante, la verdad. Está la cancelación. Es que eso no hace falta que lo indiquen en el objeto. El objeto del contrato, ¿cuál era? El derecho de uso y habitación. Nada más. A que aprovechen ese contrato para rectificar la primera inscripción de dominio, pues, excelente. Complemento, no hace falta, exacto, a que vayan a dejar condiciones, también no hay ningún problema. A que vayan a solicitar la anotación preventiva, eso es parte del contrato. No hay ningún problema. Muy bien. Y protocolizaron. Eso no hace falta que quede en el objeto. Si se dan cuenta, pero se pueden hacer varias cosas en un instrumento. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Porque nada me sirve enseñarles un instrumento básico si en la práctica van a ver este tipo de contratos y se van a ver obligados a buscar asesoría con otros colegas o incluso a pagarle a otros colegas por estas situaciones que ustedes pueden manejar en esta clase. Sí, un todo, así muy completo, sustancial en todo lo que estoy dándome cuenta, pues, con lo que está explicando. Gracias. Sí, más les vale, porque el día de mañana, si no saben, cuando pierdan un contrato de estos, que no saben cómo manejarlo, van a estar lamentando. Flor de María. Buenas noches.
Solo Buenas con noches. una consulta. Por ejemplo, como yo no sé, ¿verdad? ¿Cómo es, cuál sería el procedimiento? Por ejemplo, si estamos hablando de una propiedad, bueno, se concede en uso de habitación, pero solo es una parte de esa propiedad, ¿se tendría que desmembrar antes o cómo sería? No, no hace falta. Pueden indicar ceder el derecho a habitación sobre la casa y el derecho de uso pues para el derecho de uso para poder sembrar en el mismo terreno, que forma parte de la propiedad. No hace Únicamente falta para que, sí, como lo que sucede es que yo ahí tomé dos fincas como referencia para que ustedes pudieran entender de dónde parte el derecho de uso y de dónde parte el derecho de habitación. Pero eso pueden hacer en una misma propiedad. En una misma propiedad pueden otorgar el derecho de habitación por la casa que tengan y el derecho de uso por el terreno que esté dentro de ese mismo bien inmueble. Es que el bien inmueble no solo lleva construcción, sino también puede llevar terreno. ¿Sí? Gracias, Lick. Para servirle. Domingo. Licenciado, con una consulta, cuando el arquitecto realizó las medidas correspondientes, mencionó la palabra azimut. ¿Eso qué es, licenciado? Perdone. Y lo otro, pues, la realidad... Los azimut, vean, son las coordenadas del bien inmueble. Vamos a hacer, déjenme ver, porque esto se supone que a usted ya se lo tuvieron que haber enseñado, pero yo no sé. Y me disculpo si estoy siendo muy duro con ustedes, pero es que esto ya lo tienen que tener en conocimiento y si no, es parte del acervo cultural que ustedes deben de manejar, porque entiendo que antes pues eran las medidas del terreno por manzanas, por varas y todo, incluso hasta por pies, pero actualmente sí tienen que manejar otro tipo ya ustedes de conocimiento sobre las nuevas medidas de los bienes inmuebles. Solo voy a presentarles acá algo para que entendamos esto. Porque pues, me dice que guardando su estado de inocencia, voy a entender que acá pues todos pasamos esto inadvertido y que nadie no lo pudo haber enseñado y por lo mismo pues vamos a corregir este inconveniente. Bueno, pregunto, ¿ya ven la pantalla? Sí. Sí, pero en blanco. Sí. Bueno, exactamente. Ahorita lo vamos a llenar. Bueno, imaginémonos cómo va el plano cartesiano. Ustedes ya saben que esto se constituye de norte, sur, oriente, poniente, ¿sí o no? Sí. La flechita mirando hacia arriba, lo único que nos va a indicar es el norte, ¿sí o no? ¿Sí o no? Esa flechita nos indica el norte. ¿Qué es lo que sucede ahí? Las coordenadas o los azimuts son las coordenadas de la ubicación del bien. Es decir, en el mapa mundial, el bien tiene una ubicación. Por eso es que si en el bien inmueble está identificado con coordenadas, con azimut, es decir, con medidas actuales, podría haber una discusión sobre el bien. Mira, ese bien no es el mío o es el otro. Esta situación se resuelve a través de un estudio catastral. ¿Qué es lo que podría hacer el registro de información catastral? Sencillamente a través de un GPS, teniendo las medidas, ubicar dónde se encuentra ese bien inmueble dentro del mapa mundial. Y entonces le va a aparecer, es que ese bien inmueble aparece en China, aparece en España, aparece en tal y tal lugar. Para el caso de Guatemala, le va a servir para que dentro del mapa, al poderse ubicar esas coordenadas, pueda decir, aparece en tal y tal lugar. Y así se dé con la ubicación exacta del bien. Por eso es que tiene los azimut, son estas medidas que a través de puntos permiten no solo delimitar el área del bien, sino la ubicación exacta del mismo. Entonces, van a encontrar ustedes que la forma en que el arquitecto o ingeniero va a delimitar cada uno de los puntos es al norte,
un azimut de 30, aquí lo estoy haciendo con números, 30 grados, 25, ¿qué sería ahí? 25 minutos. Minutos, 43 segundos. Y esa sería la forma en que se van a limitar cada una de las coordenadas. Y acá si quiere le puede poner con una distancia de 10 metros. 10 metros. Colinda con Atanasio Sol. Después al sur un azimut y así va delimitando de 40 grados, 25 minutos, 43 segundos. Y así les va dando a ustedes las coordenadas y a la vez pues van consignando al ingeniero las medidas del bien inmueble. Ya me entienden, pero todos esos son puntos. Tendría que explicarles quizás en una clase cómo es que puedan llevar eso. Quizás me metería en el área de ingeniería, pero son cuestiones básicas que ustedes deben de saber porque como notarios, si hay un error, inclusive a uno como notario le toca decirle al ingeniero o al arquitecto, mira que hay un error, hágame el favor, corrija eso, porque si no, no me lo van a operar. O la escritura va a quedar con error dentro del bien del señor tal y tal. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Sí, Lick, así es. Claro. Perfecto. Entonces, ya no nos da tiempo a avanzar en otro contrato, jóvenes. Por el día de hoy, nos vamos a quedar ahí. Continuamos el día de mañana. Les agradezco por su atención. El día de mañana les voy a dar unos aspectos y de una les voy a dar los lineamientos del trabajo práctico que vamos a hacer en esta clase. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, licenciado. Feliz noche, Lick. Buenas noches.